Encontramos el agujero más profundo de la Tierra. Hay algo dentro. Nunca imaginé que una simple expedición científica cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando nuestro equipo de geólogos descubrió lo que parecía ser el agujero más profundo de la Tierra, oculto en una remota región montañosa. La emoción inicial pronto se transformó en una inquietante sensación de temor. Algo en el aire nos advertía que no estábamos solos. Decidimos explorar el agujero sin saber que lo que encontraríamos dentro desafiaría nuestra comprensión de la realidad y pondría en peligro nuestras vidas. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. El agujero, de un diámetro impresionante, parecía no tener fin. Las primeras mediciones indicaban que se extendía más allá de lo que cualquier tecnología actual podía alcanzar. La noticia de nuestro descubrimiento se mantuvo en secreto, solo compartida entre los miembros de nuestro equipo y algunos patrocinadores selectos. No queríamos atraer la atención de curiosos o competidores. Mientras preparábamos el equipo necesario para la expedición, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir. Equipos que funcionaban perfectamente se averiaban sin razón aparente, y algunos miembros del equipo reportaron haber tenido pesadillas inquietantes sobre el agujero. A pesar de estas señales, nuestra curiosidad científica nos impulsó a seguir adelante. El día del descenso finalmente llegó. Nos reunimos alrededor del borde del agujero observando la oscuridad insondable que se extendía ante nosotros. Con una mezcla de emoción y miedo, comenzamos a descender sin saber que estábamos a punto de desatar algo que nunca debería haber sido perturbado. La sensación de ser observados se intensificó a medida que nos adentrábamos más y más en la oscuridad, y una voz en mi mente me decía que habíamos cometido un grave error. Equipados con la mejor tecnología y un equipo de valientes exploradores, comenzamos el descenso. A medida que nos adentrábamos más y más en la oscuridad, la temperatura descendía y el silencio se volvía ensordecedor. Las paredes del agujero parecían susurrar secretos antiguos y una sensación de ser observados nos acompañaba en cada paso. De repente, nuestras linternas iluminaron algo extraño en las profundidades, una estructura que no parecía natural. La estructura, hecha de un material desconocido, emitía un brillo tenue y pulsante. Nos acercamos con cautela tratando de entender su origen y propósito. Al examinarla más de cerca, descubrimos inscripciones en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. La curiosidad nos llevó a intentar descifrar los símbolos, pero cuanto más tiempo pasábamos cerca de la estructura, más intensa se volvía la sensación de peligro. Uno de nuestros compañeros, un joven geólogo llamado Carlos, decidió tocar la estructura. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, un grito desgarrador resonó en la caverna. Carlos cayó al suelo, convulsionando y murmurando palabras ininteligibles. Intentamos ayudarlo, pero una fuerza invisible nos repelía. Finalmente, Carlos se quedó inmóvil con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. El pánico se apoderó de nosotros, pero sabíamos que debíamos seguir adelante. Dejamos a Carlos atrás, prometiéndonos regresar por él una vez que encontráramos una salida. La caverna parecía extenderse infinitamente y cada paso nos llevaba más lejos de la superficie. Las sombras danzaban a nuestro alrededor y los susurros se volvían más fuertes. La sensación de ser observados se intensificaba y comenzamos a dudar de nuestra cordura. Al llegar al fondo, nos encontramos con una caverna inmensa iluminada por una luz tenue y sobrenatural. En el centro, una puerta de piedra con inscripciones desconocidas nos esperaba. Decidimos abrirla, impulsados por la curiosidad y el deseo de descubrir lo que se ocultaba detrás. Al cruzar el umbral, un frío intenso nos envolvió y una presencia oscura se hizo evidente. Algo antiguo y malévolo había sido despertado. La caverna estaba llena de restos de una civilización perdida, con símbolos y artefactos que sugerían rituales oscuros. Estatuas de figuras grotescas nos observaban desde las sombras, y el aire estaba cargado con una energía opresiva. Mientras explorábamos, uno de nuestros compañeros, Elena, encontró un antiguo manuscrito. Al intentar leerlo, su rostro se tornó pálido y sus manos comenzaron a temblar. «Esto no es solo un agujero», murmuró, «es una prisión». De repente, un grito desgarrador resonó en la caverna. Nos giramos para ver a otro miembro del equipo, Javier, siendo arrastrado por una sombra amorfa. Intentamos alcanzarlo, pero la sombra se desvaneció en la oscuridad, llevándose a Javier con ella. El pánico se apoderó de nosotros, pero sabíamos que debíamos seguir adelante. Las sombras parecían cobrar vida y susurros ininteligibles llenaban el aire. La sensación de peligro era palpable y comenzamos a dudar de nuestra cordura. Cada paso que dábamos nos acercaba más a la fuente de la oscuridad. Encontrábamos un altar en el centro de la caverna, cubierto de símbolos que parecía pulsar con una energía propia. Sabíamos que habíamos desatado algo que no podía ser contenido y que nuestra única esperanza era encontrar una manera de sellar la puerta y escapar con vida. Decidimos que era hora de abandonar el lugar, pero el camino de regreso parecía haberse desvanecido. La caverna se transformaba a nuestro alrededor,
y cada paso nos llevaba más lejos de la salida. La presencia oscura se hacía más fuerte y comenzamos a ver visiones de nuestros peores miedos. La desesperación nos consumía y la esperanza de escapar se desvanecía con cada momento que pasaba. Antes de seguir, recuerda dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos. Mientras buscábamos una salida, Elena comenzó a hablar en un idioma desconocido, sus ojos vacíos y su voz monótona. Intentamos sacudirla de su trance, pero era como si estuviera poseída por una fuerza invisible. De repente, se desplomó en el suelo inconsciente. La levantamos y continuamos avanzando, pero la sensación de ser observados se intensificaba. Las paredes de la caverna parecían moverse y las sombras danzaban a nuestro alrededor. Escuchábamos susurros que nos llamaban por nuestros nombres, y visiones de nuestros seres queridos aparecían y desaparecían en la oscuridad. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba, y comenzamos a cuestionar nuestra propia cordura. Finalmente, encontramos una cámara oculta con inscripciones que describían un ritual para sellar la puerta. Sabíamos que debíamos realizarlo si queríamos tener alguna esperanza de escapar. Reunimos los artefactos necesarios y comenzamos el ritual recitando las palabras antiguas, con la esperanza de que funcionara. La caverna tembló y la oscuridad pareció retroceder, pero sabíamos que el peligro aún no había pasado. Elena despertó de su trance, pero sus ojos reflejaban un conocimiento oscuro que no había tenido antes. «No podemos detenerlo», dijo con voz temblorosa, «solo podemos contenerlo». Con renovada determinación, completamos el ritual y la puerta comenzó a cerrarse. Sabíamos que debíamos salir antes de que se cerrara por completo, o quedaríamos atrapados para siempre con la presencia malévola que habíamos desatado. Decidimos que era hora de abandonar el lugar, pero el camino de regreso parecía haberse desvanecido. La caverna se transformaba a nuestro alrededor y cada paso nos llevaba más lejos de la salida. La presencia oscura se hacía más fuerte y comenzamos a ver visiones de nuestros peores miedos. La desesperación nos consumía y la esperanza de escapar se desvanecía con cada momento que pasaba. Mientras buscábamos una salida, Elena comenzó a hablar en un idioma desconocido, sus ojos vacíos y su voz monótona. Intentamos sacudirla de su trance, pero era como si estuviera poseída por una fuerza invisible. La levantamos y continuamos avanzando, pero la sensación de ser observados se intensificaba. Las paredes de la caverna parecían moverse y las sombras danzaban a nuestro alrededor. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba y comenzamos a cuestionar nuestra propia cordura. Finalmente encontramos una cámara oculta con inscripciones que describían un ritual para sellar la puerta. Reunimos los artefactos necesarios y comenzamos el ritual. La caverna tembló y la oscuridad pareció retroceder, pero sabíamos que el peligro aún no había pasado. «No podemos detenerlo», dijo Elena al despertar de su trance. Dijo con voz temblorosa, «solo podemos contenerlo». Con renovada determinación completamos el ritual y la puerta comenzó a cerrarse. Necesitábamos salir de ahí antes de que se cerrara por completo, o quedaríamos atrapados para siempre con la presencia malévola que habíamos desatado. Finalmente encontramos la salida, pero no todos logramos escapar. Aquellos que sobrevivimos llevamos con nosotros cicatrices físicas y mentales. El agujero más profundo de la Tierra había revelado su oscuro secreto y sabíamos que nunca podríamos olvidar lo que habíamos visto. La presencia malévola seguía acechándonos y comprendimos que habíamos desatado algo que no podía ser contenido. Nuestra historia serviría como advertencia para aquellos que se atrevieran a explorar lo desconocido. Mientras ascendíamos, la caverna temblaba y los susurros se intensificaban. Sentíamos que algo nos seguía, una sombra que se deslizaba por las paredes y se acercaba cada vez más. Con cada paso la desesperación crecía, pero la visión de la luz al final del túnel nos daba esperanzas para seguir adelante. Finalmente, emergimos a la superficie, jadeando y cubiertos de sudor frío. Nos reunimos alrededor del borde del agujero, observando la oscuridad insondable que se extendía ante nosotros. Sabíamos que habíamos sobrevivido, pero también sabíamos que algo había cambiado para siempre. La presencia oscura que habíamos desatado no se quedaría confinada en las profundidades. Había despertado y su influencia se extendería más allá de la caverna. Con el tiempo, intentamos seguir con nuestras vidas, pero las pesadillas y las visiones nos perseguían. Sabíamos que no podíamos escapar de lo que habíamos desatado. La historia de nuestra expedición se convirtió en una advertencia, un recordatorio de los peligros de explorar lo desconocido, y aunque intentamos olvidar, la sombra del agujero más profundo de la Tierra siempre estaría con nosotros, acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.